Hola, mi nombre es Francisco Ruiz, estudiante de la licenciatura en Administración y Gestión Pública de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta videocápsula correspondiente a la semana 6 de la asignatura Diseño de Políticas Públicas, hablaré sobre la implementación de las políticas públicas. Durante la presentación explicaré los principales elementos que intervienen en esta etapa y la importancia que tiene para lograr que una política pública pueda llevarse realmente a la práctica. Para comenzar, debemos entender que una política pública no termina cuando se identifica un problema o cuando se diseña una posible solución. Después viene una etapa muy importante, que es precisamente su implementación. Es aquí donde las decisiones y los objetivos establecidos tienen que convertirse en acciones concretas, programas y finalmente resultados. A lo largo de esta presentación abordaré el concepto, alcance y actores que participan en la implementación. También explicaré los modelos top-down, bottom-up y de gobernanza colaborativa. Posteriormente hablaré de la planeación estratégica, las características de un plan de acción y los elementos de una ficha presupuestaria. El propósito es comprender cómo podemos pasar del diseño de una política pública a una implementación que sea organizada, viable y que además tenga un sustento legal. Ahora bien, podemos entender la implementación como el proceso mediante el cual los objetivos y las decisiones de una política pública se transforman en acciones y resultados. Como podemos observar en el esquema, este proceso comienza con una decisión sobre la política que se pretende implementar. Después viene la planeación, donde se definen los objetivos, los recursos necesarios y un cronograma. Posteriormente se encuentra la organización, donde se asignan responsabilidades y se establecen las estructuras necesarias. A continuación tenemos la ejecución, que es cuando las acciones y programas se llevan a la práctica. Y finalmente el seguimiento, que permite monitorear y controlar las actividades para conocer si se está cumpliendo los objetivos. También debemos considerar que en este proceso intervienen diferentes actores. Entre ellos se encuentran el gobierno, las autoridades, las dependencias y servidores públicos, pero también las organizaciones sociales, el sector privado, las instituciones académicas y la propia ciudadanía. En este sentido, Van Meter y Van Horn señalan que la implementación de las políticas abarca aquellas acciones efectuadas por individuos o grupos públicos y privados, con miras a la realización de objetivos previamente decididos. Esta definición permite entender que implementar una política implica la participación y coordinación de distintos actores para alcanzar los objetivos que previamente fueron establecidos. Para comprender cómo puede llevarse a cabo una política pública, existen diferentes modelos de implementación. El primero es el modelo top-down o de arriba hacia abajo. En este caso, las decisiones y los objetivos se establecen principalmente desde los niveles superiores de autoridad y posteriormente se llevan hacia los niveles encargados de ejecutarlos. El segundo es el modelo bottom-up o de abajo hacia arriba. Este enfoque presenta mayor atención a quienes trabajan directamente en la implementación de la política y a las condiciones que enfrentan en la práctica. Por último, tenemos la gobernanza colaborativa, que busca una mayor coordinación y participación entre diferentes actores. Aquí pueden intervenir instituciones públicas, organizaciones sociales, sector privado y otros participantes para construir acuerdos y atender un problema público. Algo importante es que no existe un solo modelo que funcione para todas las políticas públicas. La forma de implementación dependerá del problema que se pretenda atender, de los actores involucrados, de las capacidades de las instituciones y del contexto en el que se desarrolla la política. Otro elemento fundamental para implementar una política pública es la planeación estratégica. Su función es establecer una ruta ordenada que permita pasar de un problema previamente identificado hacia los resultados que se quieren alcanzar. Como se muestra en la diapositiva, el primer paso es realizar un diagnóstico que permita conocer la situación que se pretende atender.
A partir de este diagnóstico se establecen los objetivos y posteriormente las estrategias y acciones necesarias para alcanzarlos. También es indispensable determinar los recursos que se necesitarán y establecer indicadores y metas que permitan medir los avances. Finalmente, se requiere dar seguimiento y evaluar los resultados para saber si las acciones realmente están contribuyendo a solucionar el problema público. Como señala Ortegón, la planificación es parte inherente del proceso de gobernar e instrumento de cambio. Esto nos permite entender que la planeación no debe verse únicamente como un requisito administrativo, sino como una herramienta que orienta las acciones del gobierno hacia objetivos y resultados concretos. Una vez que tenemos definida la planeación estratégica, necesitamos convertirla en actividades concretas. Para esto se utiliza el plan de acción. El plan de acción es el instrumento que permite convertir los objetivos de una política pública en actividades concretas y organizadas. Para que sea adecuado, debe cumplir con diferentes características. Debe ser claro para saber exactamente qué se realizará, coherente para mantener una relación entre el problema, los objetivos y las acciones, y viable considerando las capacidades y los recursos disponibles. También debe ser medible mediante indicadores y metas, temporal, estableciendo los plazos para realizar las actividades y debe señalar claramente quién será responsable de cada acción. Además, debe de estar presupuestado, porque cualquier acción requiere determinados recursos y debe ser flexible, ya que durante la implementación pueden surgir situaciones que hagan necesario realizar algunos ajustes. En términos sencillos, un buen plan de acción debe responder preguntas básicas: ¿qué se va a hacer? ¿Para qué? ¿Quién será responsable? ¿Cuándo se realizará? ¿Con qué recursos? ¿Y cómo se van a medir los resultados? Para que las acciones establecidas en una política pública puedan realizarse, también es necesario determinar los recursos que se necesitarán. Aquí adquiere importancia la ficha presupuestaria. La ficha presupuestaria permite relacionar las acciones de una política pública con los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Entre sus principales elementos encontramos el nombre del programa o acción, su objetivo, la población beneficiaria, las actividades que se realizarán y la unidad responsable. También deben establecerse indicadores y metas, el periodo de ejecución, los recursos requeridos, la fuente de financiamiento y el monto estimado. Además, es importante justificar el gasto, considerar el marco jurídico correspondiente y establecer mecanismos de seguimiento. La idea principal es que los recursos públicos no deben asignarse de manera aislada. Debe existir una relación clara entre los recursos utilizados, las actividades realizadas, los objetivos planteados y los resultados que se pretenden obtener. Ahora voy a relacionar estos elementos con el proyecto de política pública que he venido desarrollando, denominado Fortalecimiento de la Cultura Estadística mediante herramientas digitales para la ciudadanía. El objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades de la ciudadanía para comprender, interpretar y utilizar información estadística mediante herramientas digitales accesibles. Para llevar esta propuesta a la etapa de implementación, el primer paso sería realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de la ciudadanía. Con base a ese diagnóstico, se diseñarán las herramientas digitales y posteriormente se elaborarían los contenidos y materiales didácticos. También sería necesario desarrollar actividades de capacitación y aprendizaje, así como una estrategia de difusión que permita que estas herramientas lleguen a la población. Finalmente, se tendría que realizar un seguimiento mediante indicadores para conocer el alcance de las acciones y los resultados obtenidos. Para desarrollar estas actividades serían necesarios diferentes recursos, entre ellos personal especializado, tecnología, contenidos, capacitación y difusión. De esta manera, una propuesta general comienza a convertirse en acciones específicas que pueden organizarse, presupuestarse y posteriormente evaluarse. Además de contar con una buena planeación y con los recursos necesarios,
La implementación de una política pública debe desarrollarse dentro de un marco legal. Por ello, podemos considerar que una política debe ser técnicamente viable, presupuestariamente viable y jurídicamente procedente. En el caso de México, existen diferentes disposiciones que sirven como marco de referencia, entre ellas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y la Ley de Planeación. También deben considerarse instrumentos como el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Un referente especialmente importante es el artículo 134 constitucional, ya que establece principios relacionados con la administración de los recursos públicos. Como podemos observar en la diapositiva, estos recursos deben administrarse bajo criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Por lo tanto, implementar una política pública no solamente implica realizar determinadas actividades, sino hacerlo respetando las normas y procurando un uso responsable de los recursos públicos. Para concluir, podemos decir que la implementación es la etapa que permite convertir el diseño de una política pública en acciones y resultados concretos. A lo largo de esta presentación vimos que la planeación estratégica permite establecer la ruta que debe seguirse. El plan de acción ayuda a organizar las actividades, los responsables y los tiempos, mientras que la ficha presupuestaria permite relacionar esas acciones con los recursos necesarios. Al aplicar estos elementos al proyecto de fortalecimiento de la cultura estadística mediante herramientas digitales, podemos observar cómo una propuesta general puede transformarse en una política más organizada, viable y que pueda ser objeto de seguimiento y evaluación. Como reflexión personal, considero que una política pública no termina cuando se diseña. En realidad, uno de sus principales desafíos comienza cuando deben llevarse a la práctica. Una propuesta puede estar bien planteada, pero para generar resultados necesita coordinación entre los actores, recursos suficientes, capacidad institucional y mecanismos que permitan conocer si realmente se están alcanzando los objetivos. Por eso considero que comprender la etapa de implementación es importante para mi formación en administración y gestión pública, ya que permite entender que las decisiones públicas deben traducirse en acciones que realmente produzcan resultados y beneficios para la ciudadanía. Finalmente, en esta diapositiva se presentan las principales fuentes utilizadas para el desarrollo de la actividad. Gracias por su atención.